Estimados alumnos, muy buenos días. Mediante este video vamos a describir los diferentes instrumentos de evaluación y los formatos que, con lo que ustedes podrán responder los denominados productos académicos. En esta primera página nosotros podemos observar algunas definiciones como contenido, resultado de aprendizaje, producto académico, que son las definiciones correspondientes a los diferentes aspectos que están descritos dentro de los sílabus y además en las guías de aprendizaje. Lo que incide a ustedes es el producto académico. El producto académico necesariamente puede ser un cuestionario, un análisis de un documento, una infografía o también llamado infograma. Todos ellos participarán de lo que nosotros denominamos como práctica de aula y práctica de laboratorio. ¿De acuerdo? Los cuestionarios específicamente están definidos dentro del concepto de práctica de aula y los análisis de documentos e infografías se encuentran dentro de los esquemas correspondientes a las prácticas de laboratorio. Los cuestionarios son unos documentos que están formados por un conjunto de preguntas y de respuestas que ustedes tendrán que establecer y presentarlos en las fechas indicadas por el docente. Por otro lado, los análisis de documento y las infografías forman parte de las prácticas de laboratorio. Se les dará un documento asociado al tema descrito y ustedes procederán a su análisis correspondiente. Por otro lado, la infografía consiste en una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y algunos textos o alguno que otro texto con el fin de comunicar alguna información, algún proceso, algunos conceptos unificados, algún mapa conceptual que ustedes escogerán, ¿de acuerdo? Pudiendo ser desde la A hasta la E, siendo la de propuesta o sugerencia por parte de mi persona la infografía de tipo investigativa. Los instrumentos de evaluación, ¿de acuerdo?, van a ser por rúbricas. Cualquier trabajo anteriormente mencionado corresponde a lo que nosotros denominamos como rúbricas. Por ejemplo, una lista de cotejo es una primera etapa que me facilita el establecimiento de una rúbrica en alguno de los casos. Y paso a describir las rúbricas. Por ejemplo, la rúbrica para evaluación de cuestionario tiene acá los criterios, que suelen ser la redacción, los recursos de las respuestas, la creatividad, la precisión en sus respuestas, que permitirán establecer las pautas de excelente, bueno, regular o debe mejorar. ¿De acuerdo? Por otro lado, acá pondremos el nombre del número de la práctica correspondiente a la semana que está estableciéndose su desarrollo, y aquí pondremos el nombre de la práctica de aula. Por otro lado, la evaluación por rúbrica correspondiente a un análisis de documento tiene solamente 3 criterios en los que se analiza el contenido del texto, ¿no?, para dar una opinión, sintetiza la información en forma proporcionada, utiliza la información contenida en otra fuente de información para desarrollar algunos argumentos. Son los criterios que me permiten evaluar el análisis de un documento. Por otro lado, aquí también se colocará el número de la práctica de laboratorio, el nombre y la semana a la cual corresponda. Todo eso se encuentra en el sílabus. Por otro lado, la rúbrica para evaluación de infografía tiene los siguientes contenidos: los datos del estudiante, el nombre, el número en la lista, ¿no?, y también el número de la práctica del laboratorio, su nombre y la semana a la cual corresponda. ¿De acuerdo? Dentro de los criterios tenemos el contenido, la estructura y propiamente el diseño, las cuales tienen sus diferentes aspectos que serán valorados de acuerdo a un puntaje establecido por el docente. Una vez que se ha atendido el puntaje establecido por el docente, pasará a formar parte de la concepción de una rúbrica con la ayuda de estos criterios
que están en la parte inferior, en la tabla de la parte inferior. Por otro lado, la estructura del informe corresponde a unas pautas generales. Por ejemplo, tendrá que tener una expresión tal que sea valorada por el profesor evaluador. Por otro lado, debe presentar cálculos exactos, fallas ortográficas, ser correcta tanto semántica como sintácticamente. Se utilizará un formato Word para trabajar, para la expresión de estas respuestas como resultados del estudiante. Serán en tamaño A4, una de tarea del cuerpo 12 y un interlineado 1.2. Debe tener una estructura, es decir, una manera de disponer los elementos que componen ese todo organizado. Ese todo organizado deberá tener una carátula o portada, como la que se describe acá, y en el anexo está completa. Esta carátula debe contener los datos del trabajo, de su autor, de la universidad, los códigos, los autores ordenados por orden alfabético, como estamos mencionando. Por otro lado, para el caso de un análisis de documento, debe tener este contenido, esa estructura interna, ¿de acuerdo? Y no debe ser más de 2 páginas, ¿de acuerdo? Hay que tratar de hacer uso de la síntesis, ¿de acuerdo? Cuando ustedes plasman sus conclusiones de lo que han leído o lo que han analizado. En el caso de una práctica de aula, se expresarán de la siguiente manera: práctica número tanto, el nombre del tema, la pregunta y la respuesta correspondiente. Y ahí sigue la pregunta 2 y su respuesta correspondiente. Son prácticamente secuenciales, pero previamente está la carátula. Y aquí, para finalizar, está la carátula para que ustedes la coloquen y hagan uso, ¿de acuerdo? No se olviden que los autores, ya sea una persona o varios autores o grupo de estudiantes, deberán estar ordenados empezando con el apellido y terminando con el nombre, posteriormente el código del estudiante y ordenado alfabéticamente. Debe tener la fecha de presentación y la hora en la cual se presentó, ya sea al correo del docente Gmail o ya sea a la plataforma virtual. Bueno, eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias.